Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy apenada porque no he sacado ningún video en estas últimas semanas, pero creo que era muy importante hacer un video lo más íntegro posible sobre el mundo del deseo. El mundo del deseo o el mundo astral, como también se le conoce. Seguramente ustedes están más relacionados y yo he visto que en información en internet hay más sobre el mundo astral que llamarle mundo del deseo. Yo prefiero llamarle mundo del deseo porque así fue como yo lo aprendí por primera vez, pero el mundo del deseo y el mundo astral son exactamente lo mismo. Todas o casi toda corriente esotérica que lo maneje como mundo astral corresponde al mundo del deseo de la corriente esotérica que maneja la fraternidad Rosacruz. Esa es la forma que yo prefiero prefiero abordar desde la parte Rosacruz, ¿sí? Bien, para comenzar, pues algo muy importante es que vamos a contestar algunas preguntas como qué es el mundo del deseo, en qué se divide el mundo del deseo, cómo contactar con el mundo del deseo y, por supuesto, algunas técnicas y algunas reflexiones sobre lo que ya se cuenta sobre el mundo del deseo. Entonces, pues quédense porque esto se va a poner muy bueno. Es todo sobre el mundo astral que ustedes tal vez no sepan. Y también voy a intentar quitar tantas dudas y tabús sobre el mundo del deseo. Este va a ser un video un poco largo, pero sin duda va a ser muy buena información, así que tienen que quedarse. El mundo del deseo. ¿Qué es el mundo del deseo? El mundo del deseo es el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, tanto de las pasiones más altas como las más bajas. Es el mundo de lo onírico, es el mundo de lo fantástico, es el mundo donde comenzamos a vislumbrar la fantasía. Es el mundo donde se desenvuelven todos los artistas. Entonces, artista que no sienta, artista que no se emocione, no puede ser un artista, ¿sí? El mundo del deseo es lo más parecido al agua. El mundo del deseo es parecido al mar. Y esotéricamente se le asemeja justamente a este elemento, porque al agua, porque es un mundo donde todo el tiempo hay cambios y es muy difícil saber cómo esos cambios nos van a llevar a qué cosa, a qué otra cosa nos vamos a enfrentar. Entonces es el mundo del constante y rápido cambio. Es el mundo lo más semejante a un mundo que tengas en las manos y se te escapa porque es algo que no puedes sostener, es todo el tiempo fluido, es algo que todo el tiempo va a fluir, no lo puedes retener. Es el mundo donde las imágenes pueden cambiar de un punto a otro, donde el tiempo no es relevante, puedes tener contacto con el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, cambiando de escenarios en ese mundo. El mundo del deseo es el mundo de los artistas, como decía, es el mundo de donde los artistas sacan emociones para poder expresarse en el mundo físico. Los que danzan, los que bailan, el cantante, el arquitecto, el diseñador gráfico, el escultor, el pintor, el escritor, y incluso muchos escritores que escriben fantasía, el género literario llamado fantasía, es justamente, son estos escritores que hablan sobre cuestiones fantásticas. Les puedo asegurar que si uno investiga su vida completa, entre esos uno de los que yo más prefiero es Michael Ende, y algunos otros que
que bueno, otros autores que también manejan temas fantásticos, como la autora que escribió los libros de Harry Potter, el autor que escribió El Señor de los Anillos y la saga del Hobbit. Todas esas películas y todos esos libros, que bueno, antes fueron libros, es un ejemplo de todos aquellos autores que en algún momento tuvieron un gran contacto, o no en algún momento, sino gran parte de su vida tuvieron algún contacto con el mundo del deseo tan fuerte, o con el mundo astral tan fuerte, que les queda perfectamente claro y llegaron a caracterizar ellos mismos. Incluso en lecturas, aparte de otros autores, estoy segura que se llegaron a cultivar tanto de este mundo del deseo, de este mundo astral, que para ellos la salida para poder expresar todo ello a lo mejor no fue la danza, aunque Michael Ende Factor y otros autores fueron otra clase de profesionistas o escritores como tal, pero practicaban otro tipo de artes. Pero en este caso simplemente buscan en la escritura poder exaltar y poder describir todo eso que llevan dentro y todas sus experiencias. En lo personal también he escrito desde los 11 años y puedo entender eso, porque siempre, hasta ahora, hasta la fecha, pues tengo la necesidad de expresar todo lo que he visto en el mundo del deseo. No directamente igual, pero sí haciendo un énfasis. ¿Por qué? Porque ahí uno conoce diferentes jerarquías de seres vivientes que en el mundo físico no se manifiestan. El mundo del deseo está lleno de elementales, de incluso personas que llegaron a ser difuntos. El mundo del deseo está plagado de tantas jerarquías, incluso de grandes maestros superiores ascendidos, así como de creaciones de bajas pasiones, creaciones de las bestias terrenales, es decir, creaciones demoníacas, incluso en la zona más baja del mundo del deseo. Entonces, aquí es donde voy a ofrecerles una información que no van a encontrar en casi ningún lado en internet, ni en YouTube, se los puedo asegurar, sobre el mundo del deseo. Una vez vi a un youtuber que me gustaron mucho sus videos, y él es el único que hablaba de la parálisis del sueño. Aquí lo vamos a tocar y eso es muy importante, ¿no? Entonces, cambiando y regresando al tema de estas creaciones demoníacas, de estos seres del bajo astral se le llama, o de la zona más baja del mundo del deseo, es con lo que, dependiendo de cómo uno esté conviviendo con su cuerpo de deseos en el mundo del deseo, en el mundo astral, pues va a determinar las características de con qué nos vamos a encontrar cuando visitamos el mundo astral o el mundo del deseo. Entonces, básicamente el mundo del deseo es eso, el cambio, lo onírico, lo fantástico, los elementales. Es una gama de seres vivientes, incluso puede ser seres de otros planetas con quien uno en algún momento puede tener contacto. Una gran gama de seres, y sin duda, por supuesto, los espíritus de la naturaleza, como las plantas, los animalitos, ellos también se encuentran en el mundo del deseo y puede ser precioso toparse con ello. Hermoso, una experiencia que no puede vivirse aquí físicamente. Esas cosas maravillosas se viven en el mundo del deseo. ¿Por qué? Porque en el mundo del deseo, como es el mundo de las emociones y de los sentimientos, todo es una sensación exagerada, ¿no? A comparación del mundo físico. El mundo físico es más opaco, ese tipo de sensaciones son más reducidas. Pero en el mundo del deseo ya es el miedo, las emociones en general y los sentimientos se exaltan, ya sean sensaciones o emociones negativas o positivas, todo está exaltado en el mundo del deseo, porque ese es el mundo de donde proceden las emociones, sentimientos, sensaciones. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, la segunda pregunta.
¿Cómo se divide el mundo del deseo o el mundo astral? Como les dije, prefiero llamar mundo del deseo. El mundo del deseo se divide prácticamente en dos regiones esenciales. Una es el mundo del deseo, la región baja, y otra la región alta del mundo del deseo. Hay una región, por supuesto son 7 regiones, como también las del mundo físico, como decíamos cuando hablamos en el video anterior de los 7 mundos, que era una introducción. Decíamos que cada mundo superior se divide en otros 7. El mundo del deseo se divide en 7 regiones también, pero estas 7 regiones dividimos 3 que son usualmente para la parte más baja del mundo del deseo, y otra parte, los últimos 3 mundos, es la parte más alta, y el que queda en medio es una 4ª región, que es la región de deseos. Entonces, el mundo del deseo se divide prácticamente en pasiones y deseos inferiores, en la parte más baja. Deseos, impresionabilidad, esas son la zona más baja. Entonces la impresión, los deseos o las bajas pasiones se reflejan en la zona más baja. Es decir, han escuchado de los incubos, de los subcubos, de todas estas larvillas energéticas que la gente muchas veces ha tenido experiencias con ellas. En el mundo del deseo, esas son de los deseos pasionales, de los deseos o las creaciones más bajas del hombre. Ahí se estancan, porque esta zona del mundo del deseo, recuerden, es la más densa. Entonces así vamos subiendo, más bien bajando de densidad. Mientras más elevado sea el mundo superior, más sutil es menos denso, es mucho más ligero, liviano. Entonces la parte baja del mundo del deseo, que es la más densa, ahí están conviviendo esos seres bajos, seres obscurillos, que bueno, nada más molestan, ¿verdad? De ahí la parálisis del sueño, cuando nosotros nos sentimos un poco observados, ¿verdad? O cuando estamos en la parálisis del sueño, es algo bien importante, porque es un medio para poder darse cuenta que es justamente despertar en medio de la transición entre la vigilia y el sueño. Es decir, justamente la conciencia se encuentra en esa transición y se pone consciente de esa transición, en que está a punto de despertar o de salir en su cuerpo de deseos o su cuerpo astral. Vamos a seguir hablando de esto más adelantito. Pero justamente hay mucha gente que le da muchísimo miedo, por ejemplo, cuando se encuentra en esa interfase, porque es la parte más densa. Y entonces ve seres que lo tocan, que lo miran, etcétera, porque son los seres que están en la parte más baja. Es la primera parte del mundo del deseo, ¿no? Entonces, o que escuchan lamentos, ¿no? Y dicen, se me subió el muerto, el famoso muerto que se sube a la gente. Es justamente ese trance donde la gente ya está percibiendo otras señales, ¿no? Unas señales de otro tipo de frecuencias que no son audibles para el mundo, para el cuerpo físico, pero sí para el cuerpo astral o para el cuerpo de deseos. Entonces, la gente se asusta terriblemente porque no entiende qué está pasando, y como en el mundo terrenal o en el mundo físico se le dice, ¿sabes qué? Que los fantasmas son malos, es el difunto de no sé quién, los espíritus, hay espíritus malos o niños que están, bueno, o seres que están disfrazados de niños pero son malos, etcétera, y de ahí vienen todas las leyendas que escuchamos, ¿no? De experiencias paranormales, ¿no? Que a mí no me gusta llamarle ya así porque invoca el morbo, sino verlo con la naturalidad que es y con el respeto también a esos seres, ¿no? Que lejos de que nos sintamos afines a ellos, bueno, algunas veces tenemos que compartir algún espacio, por así llamarle. Entonces, al principio, cuando estamos en esa interfase del cuerpo físico
y la conciencia que está en el cuerpo físico y de repente está cambiando de frecuencia, está modulándose en esa interfase para el cuerpo de deseos o el cuerpo astral, se topa con estos seres y es una impresión de susto, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a convivir con estos seres. Es totalmente normal. Es donde se dan muchas de las experiencias negativas de las personas en el sueño, las pesadillas, etcétera. ¿Ok? Bien, es la parte más baja, ¿no? Cuando nos quedamos mucho por ahí, que las pesadillas quiere decir que algo no estamos soltando del mundo físico. Entonces, hay técnicas adecuadas para soltar las cosas en el mundo físico y poder ir más allá de esa zona densa del mundo del deseo. Esto es bien importante, nadie se los va a decir, aquí lo están escuchando y espero que me regalen un like por eso y que compartan el video, más que nada para que la gente no se haga de mitos. Realmente subo los videos más que por un like, es para que se pueda difundir la información y dejen de haber mitos. Entonces el like lo que ayuda es a que se comparta, a que se difunda la información y eso estaría genial porque la gente entendería que esto es una cuestión tan natural de la creación que bueno, que hay que tenerle respeto también y a la vez pues aminorar ese temor cuando vamos a la cama. Hay personas que tienen experiencias muy pesadas, pero justamente porque no entienden qué pasa, los sufren bastante. Entonces, ojalá lo puedan compartir con sus amigos, conocidos, si alguien conocen, decir esto y al final vamos a revisar una técnica para poder manejar un poquito más esto de los sueños. ¿Está bien? Y que no haya pesadillas. De ahí sigue el mundo... la cuarta región del mundo del deseo, que es los deseos, ¿no? Justamente los deseos y posteriormente sigue como un pequeño velo que está tocando y que ya son los sentimientos. Y el sentimiento puede ser de desinterés o de interés. Ahí ya vienen los sentimientos, es decir, la manifestación no visual porque no tiene que ver con los ojos, pero vemos con otros ojos, vemos con otro tipo otro tipo de sentido, un sentido que solamente tiene el cuerpo de deseos, no el cuerpo físico. Entonces, vamos ahí y miramos, ¿no? Miramos nuestros sentimientos, los tenemos ya existiendo, rodeándonos, ¿no? Es algo muy interesante para poder entenderlo. Hagan una analogía con lo que pasa en el mundo físico. Dices, mi computadora. Y la tienes físicamente. Aquí está, una computadora. Y la tienen físicamente, ¿no? Entonces, si queremos pensar de forma material, tenemos que venir al mundo físico. Aquí está, denso, súper denso, ¿no? Y luego vamos al mundo físico y si pensamos en cariño, en tristeza, bueno, eso se vive más allá con el cuerpo de deseos, porque el cuerpo de deseos es capaz de ver las emociones, ¿no? Los sentimientos, las pasiones, que es muy oscuro, las pasiones que son muy bajas, de muy alta densidad, que pueden ser, como decíamos anteriormente, pues la gente que usualmente tiene deseos muy animales, es decir, los animales tienen cierto tipo de deseos también, porque ya ellos son capaces de vislumbrar el mundo del deseo, pero tienen ciertas pasiones que corresponden a su mundo de forma natural. Para el hombre ya no tanto. Entonces, cuando los hombres todavía están en esa frecuencia tan baja de vibración, pensando en pasiones de ese tipo, muy bajas, pues es gente que vibra muy bajo y usualmente pues no tiene una gran conexión con el mundo del deseo. Incluso en los sueños se ven perseguidos por los malos pensamientos, los malos deseos que tienen, ¿no?
Entonces, bueno, en esta región del sentimiento, que ya es una región más alta, que es la cuarta región, más alta que estas, las bajas, es este mundo del sentimiento, ¿no? De ahí viene lo más alto, que ya sería la quinta, la sexta y la séptima región. Entonces, eso es la vida anímica, la luz anímica y el poder anímico. Esto es muy importante porque aquí ya se encuentran otro tipo de jerarquías más sutiles, un poco más livianas, más ligeras, cálidas incluso. Aquí nos encontramos con seres más que fluyen mejor. Es decir, su tipo de acciones fluyen de mejor manera. Por ese concepto de fluidez es importante, y de densidad hablando de los mundos, de los 7 mundos. Porque esa fluidez es lo que permite que ellos se puedan mover más arriba, es decir, en otras jerarquías más elevadas, es decir, están fluyendo adecuadamente. Entonces no les cuesta tanto trabajo moverse en un medio, ¿no? Eso depende de sus acciones, incluso en el mundo físico, depende de cómo conviven, de cómo se expresan. Pueden ser incluso gente difunta, ¿verdad? Que a veces vamos al mundo del deseo, al mundo astral, y nos los encontramos ahí, ¿no? Y platicamos con ellos, con nuestros familiares, ¿no? Nos dicen que están bien, nuestra mascota, la soñamos, nos mueve la cola, nos da las gracias por algo. Algunos comentan que, bueno, hasta pueden hablar con los animales, etc. Es donde tenemos más contacto con seres que están en un nivel de evolución más elevado. Es decir, es a donde va la gente que no se queda tanto en el mundo físico, no suelen tener pesadillas, pero este mundo también es más claro, es un mundo donde pueden percibir ya cuestiones más sutiles, ya un contacto más elevado todavía. Pueden tener mensajes de seres de jerarquías más elevadas, puede haber contacto con seres iluminados, con seres que más buscan ayudarnos y que también nos están observando todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí se encuentran los grandes maestros también, ascendidos, ¿no? Los ángeles, que también les llamamos, que pues en realidad son seres también que habitan ahí, ¿no? Aquí en el mundo físico le llamamos ángeles, pero son seres que ya están trascendidos a otras jerarquías más elevadas, ¿no? Pueden tomar formas, claro, en el mundo del deseo, o simplemente ser una luz ahí, ¿no? Se encuentran también elementales de la naturaleza que hacen el bien, elementales de la naturaleza que son libres, que andan libres, que también te han observado. Una gama de seres maravillosos y preciosos de los que uno puede aprender, elementales de los animales. Pueden haber maestros transformados en animales, en una representación animal, pero con tal de que tú entiendas el mensaje, si es que te quieren dar un mensaje. Hay una gama, una jerarquía inmensa de información, ¿no?, que podemos obtener del mundo del deseo, y más cuando tenemos esa ayuda de seres más elevados que nos apoyan, que están ahí observándonos. Entonces, para no extendernos más en esta parte, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se conecta con el mundo del deseo? O el mundo astral. Personas, chicas, chicos, niños, señoras, señores, todos quien me esté viendo en este video, sepan, todos, sin excepción, vamos, aunque sea un poquitito,
al mundo del deseo todas las noches. Cada vez que cerramos los ojos y nuestro cerebro entra en otro estado de frecuencia, se dice que también entra en otro estado de conciencia. Entonces, como lo comentábamos en videos anteriores, hay un tipo como de radar natural que tenemos, que lo que hace es que empieza a percibir otras señales. Y esas señales que empieza a percibir es gracias a la frecuencia o el estado de frecuencia en el que se encuentra el cerebro. Entonces, cada vez que vamos a dormir, que de verdad dormimos y nos vamos ahí, es cuando nos encontramos con el mundo del deseo o el mundo astral. Todos, sin excepción. Animalitos también, las plantas en cierta medida también, que son otro reino de la naturaleza, también, ¿no? Se encuentran en el mundo del deseo. Pueden experimentar el mundo del deseo. Pero nosotros los humanos, que somos un reino superior en evolución, se supone. Se supone porque vaya que es increíble cómo hay personas que con todo respeto, pues no sé, no están muy sincronizados con el regalo que tienen, que es el maravilloso cuerpo humano. Y pues en vez de usarlo para bien, lo usan para dañar a otros, ¿no? Es principalmente a reinos que no dependen de uno, sino que nos proveen de tanto, ¿no? Tanto animales como plantas. Si no fuera por ellos, o de los minerales, de la tierra, pues nosotros no podríamos existir, no podríamos subsistir. Entonces es importante cuidar los reinos, que no es que tengan menos valor, no, es que son reinos que convivimos con el mismo valor, solamente son diferentes escalas evolutivas. Entonces hay que cuidar, hay que respetar animales y plantas, también a la tierra, darle las gracias, porque gracias a ellos es porque somos lo que somos, tenemos alimento, estamos sanos, brilla nuestro cabello, brillan nuestros ojos, podemos hablar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos proveen de alimento, de casa, de seguridad, de protección, ¿no? Entonces, bueno, y vamos a eso. Entonces, todos, incluso estos reinos que son, por así decirlo, en escala evolutiva, más abajito que el hombre, pero no en importancia, recuérdenlo, son más, también, tienen experiencias con el mundo del deseo, ¿no? Entonces, todas las personas que dicen realizar viajes astrales, pues comentan sus experiencias, cuentan acerca de qué es lo que sienten, de a dónde van. A veces justamente se encuentran en esta parálisis del sueño primero, o luego hay momentos en que la persona es luego consciente de que se está mirando ahí acostado acostado su cuerpo físico y él está fuera. Entonces hay muchos mitos acerca de ello, ¿no? Vamos a hablarlo más adelante, pero en efecto, la forma de contactar con el mundo del deseo es tener mucho sueño, es soñar, es dormir, eso es el primer contacto, ¿no? Para contactar con este mundo del deseo. Entonces, para poder contactar con este mundo del deseo con este mundo astral de una forma más efectiva, pues tenemos que estar lo menos estresados posible. Tenemos que sentirnos más tranquilos, no arrastrar tantas cosas del mundo físico a la cama cuando vamos a dormir. Decía Pitágoras, que fue un esotérico que, yo siempre he admirado bastante, y decía algo muy importante acerca del sueño, porque
no recuerdo exactamente la frase como tal, tiene mucho tiempo que la leí, pero parafraseando decía lo siguiente, y era que nunca tenías que llevarte las cosas del mundo a la cama o al sueño, nunca. Entonces, lo que te iba a permitir evolucionar o incluso ser una persona mucho más íntegra, completa, un superhombre, un superhumano, pues era justamente esto, desapegarte de todas las cosas del mundo físico cada vez que te vas a la cama. Y él hacía un ejercicio, o ponía un ejercicio a los pitagóricos en su escuela pitagórica, que tenía que ver justamente con el manejo del sueño y de cómo irse sin tanto obstáculo al mundo del deseo, es decir, para no quedarse varado ahí con entes que te están obstruyendo el paso, entes que te están molestando, o que tienes pesadillas, o que el sueño lindo, pues de repente te bajas y te lleva a una pesadilla, algo que hablaban y que he visto a varios youtubers hablar sobre sus experiencias, muy interesante. Y personas que yo también he conocido, que he podido entrevistar, platicar con ellos sobre sus experiencias con los sueños y manejan todo esto, estas cosas, ¿no? Entonces, aquí manejo pues algo global de la experiencia, tanto mía como la de otras personas. Ustedes preguntarán, ¿y por qué no nos cuentas algo si es que lo has hecho? Bueno, por mi tipo de educación esotérica, yo no considero que sea muy bueno contar las experiencias del mundo astral. Los sueños puede ser, pero tanto así como mis viajes astrales, eso sí me lo reservo. Podré contar algunos detalles, no lo que viví, ni con quién me encontré, pero qué experiencias, porque te digo, experiencias de verdad preciosas y es maravilloso. Y en base a esas experiencias, esos sentimientos, esas emociones, eso que he visto, etcétera, es como yo les cuento de qué va cada región del mundo del deseo, ¿no? Y de cómo he sentido que va subiendo el nivel al que uno debe ir, ¿no? Entonces, yo en lo personal no puedo contar. Habrá alguna experiencia en la siguiente sección que vamos a revisar sobre mitos y pues situaciones que la gente habla y que pues en realidad no son ciertas, ¿no? Pero ahí podría contarles una ligera experiencia que tuviera por ahí, para comentarles de lo que se puede hacer y de lo útil que es tener contacto con este mundo del deseo. Es maravilloso. Eh, Ahora, otra cosa para poder contactar es mujeres, hombres, dicen que la otra vez mi hermana me comentaba, ella convive mucho con los animales, animales silvestres, que son, que bueno, silvestres, no son domésticos, es decir, y que me platicaba una frase que era de una tribu Lakota, me parece, que va así, de que el hombre que se aleja de la naturaleza tiende a volver su corazón duro, ¿no? Y eso es muy cierto. Una forma de poder contactar con el mundo del deseo de forma eficiente, de tener ayuda de otros seres más elevados, cuando nos varamos ahí en una zona de pesadilla, en una zona oscura, rodeados de seres que nada más nos están queriendo ahí molestar por curiosidad, por lo que sea. No traten mal a los animales. En el mundo físico, recuerden que convivimos con plantas, con animales, con seres que no podemos convivir como tal, tener una convivencia de salir y pasear y lo que sea. Incluso me lo imagino y creo que puede pasar. Podemos pasear, salir y platicar con un animal, ¿verdad? Lo llevamos a jugar, a correr, al parque, lo que sea. Pero en el mundo astral la convivencia es diferente, en el mundo del deseo o el mundo astral. Entonces, los elementales de la naturaleza que pertenecen
a las plantas o a los animales, aunque ustedes no lo crean, y lo van a ir creyendo cuando empiezan a tener muchas experiencias, y ya sí hay muchos que tienen esas experiencias, no me dejarán mentir, y pueden comentarlo aquí debajo del video, es que podemos tener ayuda de ellos en el mundo del deseo. Ellos no van a dudar en ayudarte o darte una pista si tienes algún problema que quieres solucionar. Ya que el mundo del deseo es el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, de los deseos. Muchas veces ahí se nos da información por parte de ellos o de otros seres más elevados para poder mejorar nuestra calidad de vida en el mundo físico. Entonces, o resolver algún problema, etcétera. Yo les aconsejo, de verdad, les sugiero de todo corazón, les digo y con toda franqueza, es que cualquier esotérico sabe lo importante que es tener una buena comunicación, una buena relación con los seres elementales. En primera, con las plantas y con los animales. Respeto, darles respeto, protección, gratitud. Y ellos, de verdad, están en el mundo del deseo, en una mala circunstancia, no nos van a dejar mal. Créanme que ellos saben cómo curar, saben cómo guiar, y yo he tenido experiencia en ello, es lo único que puedo decir, y sin duda yo teniendo contacto con elementales fue como comencé realmente el camino en el mundo astral a digamos a ser más consciente de ello, ¿no? Tuve una experiencia con un elemental, no voy a contar qué, pero sin duda ha sido el sueño o el viaje astral, porque realmente estaba consciente ahí de todo, más hermoso que he tenido en toda mi vida. Y hay momentos en que lo recuerdo muy bien, es algo maravilloso, y de verdad ahí me di cuenta que había seres elementales que me estaban viendo, porque pasan los años, han pasado varios años, yo creo que unos 9 años de eso, y siempre siguen saliendo respuestas, y digo, wow, con razón esto quería decir esto, y con razón, ¿cómo fue que me dieron ese mensaje? Si bueno, no hay otra explicación. Ellos te ven en el mundo físico, y una vez que se encuentran en el mundo astral, en el mundo del deseo, se dan la información, la intercambian, y realmente te das cuenta que hay una comunicación invisible en el mundo físico, y ese es el mundo del deseo, que siempre está activo. Aunque nosotros estemos despiertos, como yo ahorita grabando un video en el mundo físico para postearlo a ustedes, y ustedes lo escuchen y lo vean con sus sentidos físicos, en realidad el mundo del deseo nunca para, está existente siempre y está ahí continuamente, ¿no? Entonces, yo realmente les digo, para contactar con el mundo del deseo, intenten ser personas pacíficas, tranquilas. Un contacto, bueno, contactos puede haber mucho, pero pueden atorarse en la parte más baja del mundo astral o del mundo del deseo. Y si ustedes aprenden a irse sin problemas a la cama, habiendo analizado antes pues lo que hicieron bien, lo que hicieron mal durante el día, antes de dormir, van a irse al mundo astral mucho más ligeros, mucho menos densos en pensamientos, y entonces el mundo del deseo va a permitirles que su cuerpo de deseos vaya más arriba y tenga mejores experiencias en el mundo del deseo, incluso que tengan contacto con algo que ustedes desean tener contacto, ¿no? Y lo más hermoso y lo más importante de todo es que al principio puede sonar difícil. Hay personas que salen o tienen parálisis del sueño, y al principio se encuentran con estos seres del bajo astral o del bajo mundo del deseo, de la parte más densa, y ya no quieren seguir. Pero es que esas
áreas hay que atravesarlas para poder llegar a una parte más elevada todavía, donde nos encontramos con seres mucho más sutiles. Entonces, si ustedes saben que andan estresados o que tienen mucho trabajo o están en un trabajo todo el tiempo mecánico, donde tienen que repetir operaciones que a ustedes no les gustan, no les satisface, en el mundo del deseo eso se va a reflejar. Entonces, algunos gnósticos a esto le llaman ego. O más bien todos los gnósticos hablan del ego, y es del apego que se lleva a la persona al mundo del deseo, al mundo astral, al mundo del sueño, que es donde la conciencia cambia de estado, de frecuencia y percibe otras señales, mientras que el cuerpo físico se recupera de todo lo que hizo durante el día. Entonces las personas que usualmente pues a veces no tienen tan buen contacto con el mundo del deseo, pues dicen, amanecen y dicen, no descansé, sí, dormí 8 horas, 9, pero no descansé. Y eso usualmente se presenta porque tienen estrés del mundo físico y se lo llevan al mundo del deseo, y en el mundo del deseo se quedan varados en la parte más densa, con seres densos, con seres desagradables, con catástrofes en el sueño, con muchas cosas. Entonces, para no quedarnos varados ahí, repitiendo incluso las cosas que hicimos en el mundo físico, hay que relajarnos, hay que darnos un tiempo, hay que darnos tiempo para curar, hay que hablarnos a nosotros mismos, programarnos para ir al mundo del deseo y recordar lo que soñamos. Entonces, el primer paso, si tú no recuerdas tus sueños, es recordar. Y eso lo puedes hacer muy fácil, y es comenzando desde la noche a decir, hoy voy a recordar lo que sueño, ¿no? Si son las 12 de la noche. Si no, pues puedes decir, cuando despierte, habré de recordar todo lo que soñé. Puede que la primera vez no funcione, puede que la segunda tampoco, pero tarde o temprano el cerebro va a ceder y va a decir, ok, ya entendí la orden, y entonces va a empezar a grabar todo eso, ¿no? Lo que vives en el mundo del deseo. El siguiente paso, pues, es recordar todo tu sueño y ser consciente de que estás soñando, ¿no? Entonces, también la programación sirve para eso. Vas a programar y vas a decir, hoy voy a ser consciente de lo que estoy soñando. Bien. El siguiente paso, pues, podría ser, quiero realizar un viaje astral. Un viaje astral es moverte a donde tú desees. Incluso algunos escenarios de la vida cotidiana cambian en el mundo astral o en el mundo del deseo. Cambia la escenografía, por así decirlo, la escena, pero es el mismo lugar, ¿no? Y algunas cosas son complicadas, son diferentes, están movidas de lugar, en vez de tener una ventana aquí, entonces tengo una puerta, etcétera, ¿no? Explorar. Una vez que estás haciendo un viaje astral, puedes explorar cualquier lugar, puedes volar si tú quieres, es una sensación maravillosa, por supuesto, todos hemos soñado que volamos, pero han soñado que vuelan y van a donde quieren. Eso es aún más extraordinario, muy hermoso, una gran experiencia, algo muy bonito, y que antes que todo, que cambiara la siguiente sección, que es de mitos y cosas así, una regla clave para cerrar esta pregunta de cómo contactar con el mundo del deseo. Una regla clave. La primera regla para poder contactar eficientemente con el mundo de los sueños, el mundo del deseo, el mundo astral, es respeto. Y no andar de curioso nada más a ver qué pasa. No. Esa no es la actitud que pega usualmente para que seres de altas jerarquías nos tiendan la mano, créanme. Es ante todo respeto y decirlo sinceramente. Quisiera tener un excelente sueño hoy, quiero descansar hoy y quiero tener una muy bonita experiencia. A veces no pasa la primera, eso depende de cómo nos estamos envolviendo del mundo físico también. Entonces, a veces creemos que nada más se trata de ir al mundo del deseo y ya, pero no. Lo que hacemos, nuestras acciones, la congruencia con lo que hablemos y decimos o hagamos en el mundo físico,
interviene muchísimo para lo que vamos a experimentar en el mundo del deseo. Por eso les digo, respeten a las plantas, a los animales, a la tierra, respeten su cuerpo, respeten a su prójimo. Esa es la cosa básica, ordinaria, pero que nadie hace porque cree que es tan ordinaria que bueno, no hay que ocuparse mucho de eso, ¿no? Pero no, hay que ocuparse de ello. Dice una frase que también me dijo un maestro alguna vez, y es que quien es justo en lo poco es justo en lo mucho. Entonces, si queremos asegurar que vamos a ser grandes cuando tengamos abundancia, pues hay que asegurarnos de ser grandes cuando tengamos pocas cosas, y eso poquito, hacerlo grande, maravilloso, ¿sale? Así cierro esta pregunta. Vamos a la siguiente, que ya es la última.